Si tú haces trading, siento que hay algo de lo que no se habla lo suficiente. Y es que es verdad que uno sí puede tener resultados en el trading, uno puede volverse muy bueno haciéndolo, puedes empezar a generar mucho dinero, incluso vivir solo del trading y aún así, aún en ese punto, sentirte muy ansioso, muy desconectado, muy vacío e incluso perder la paz en medio de ese proceso. Y últimamente yo pensando en esto y en ese problema, he querido e intentado hacer algo diferente como en mi día a día para encargarme de no solo mejorar en el trading, sino también aprender a operar mucho más tranquila y sobre todo sin desconectarme de Dios. Así que hoy quiero compartirte 3 cosas muy prácticas que estoy incluyendo últimamente y que han mejorado mucho mi rutina y que también están cambiando completamente la manera en la que vivo y siento este proceso. Porque obviamente una cosa es decir, sí, yo de verdad quiero poner a Dios primero en todo, yo lo amo, pero otra cosa muy diferente es cuando tú estás delante de una pantalla teniendo que tomar decisiones con dinero de por medio, con muchas emociones de por medio. Y la verdad no digo que ese tema ya lo haya resuelto, pero como me he cuestionado tanto, creo que hay cosas que estoy aprendiendo. Y la primera cosa que estoy aprendiendo y que siento que ya es indispensable es no empezar a operar de una vez. Porque es que antes yo me levantaba, decía listo, vamos a operar, yo me sentaba, abría los gráficos y de una entraba como en modo acción. Pero me di cuenta que cuando entraba así, realmente estaba entrando a los mercados como desde el afán, desde la expectativa, desde el decir, a ver entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Pero entonces aquí comencé a hacer algo muy sencillo y es parar 1, 2 minutos, respirar y poner nuevamente mi atención en Dios. A veces puede ser solo como una oración muy simple o a veces puede ser solo como ser consciente durante ese tiempo que Él está ahí. Y esto me ha hecho entender algo en la práctica y es que no es lo mismo, de verdad no es lo mismo empezar desde las prisas y desde el afán que desde un orden interno, porque si de alguna manera comienzo desordenada y afanada, todo lo demás que suceda después de eso empieza a construirse sobre el mismo sentimiento. Y aquí quiero traer un versículo que de verdad cobra mucho sentido para mí cuando estoy hablando de orden y es Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias y todas estas cosas os serán añadidas. Ese versículo para mí dejó de ser solo una frase bonita y empecé a verlo como una indicación de ese orden interno, como saber que no es empezar por los resultados, no es empezar por el dinero, no es empezar desde la presión, es empezar por Dios, empezar desde Dios y ahí entra todo lo demás. Y aunque pareciera un hábito muy pequeño, realmente al hacerlo cambia todo lo que va a pasar después. La segunda cosa ha sido una de las más difíciles para mí y que aún estoy aprendiendo y es no operar desde lo que estoy sintiendo. Porque para nadie es un secreto que el trading mueve demasiado emocionalmente. Podemos pasar de estar completamente tranquilos a completamente ansiosos en segundos o minutos y antes lo que me pasaba era que yo reaccionaba a esas cosas que comenzaba a sentir. Ahora, antes de reaccionar, lo que estoy intentando hacer es observarlo y muchas veces es entender que no debo actuar desde ahí y eso en pocas palabras significa no operar. Y yo sé que eso cuesta porque lo he vivido, pero me di cuenta de algo y es que muchas de esas veces no es que no sepa qué hacer, no es que no tenga clara mi estrategia ni mi setup. Lo que pasa muchas de esas veces es que no estoy en el estado correcto para hacerlo. Y yo pensaba en todo eso que necesitamos al momento de esperar o al momento de resistirnos para no reaccionar a eso que estamos sintiendo y recordaba en el libro de Gálatas en el capítulo 5 que se habla de los frutos del espíritu y entre todos esos frutos del espíritu que se mencionan están como la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio. Recordar esas palabras me confrontaban demasiado porque la mayoría de las veces realmente el problema no es técnico, el problema no es de análisis, el problema no es de estrategia. La mayoría de las veces ese problema es interno, es muchas veces no saber sostenerme en ese proceso en paz, es no reaccionar, no dejarme llevar por lo que siento en el momento y a veces lo
más maduro que puedo hacer es solo quedarme fuera y no operar, porque sé y entiendo que no estoy desde el lugar correcto. La tercera cosa ha sido de las más profundas para mí y es revisar constantemente mi corazón. ¿Y cómo se ve revisar constantemente mi corazón? Y es que en medio de ese proceso trato de hacerme preguntas muy simples pero muy profundas. Empezar a preguntarme por qué quiero entrar aquí. ¿Estoy en paz o estoy reaccionando? ¿Esta acción que voy a tomar viene desde la disciplina o desde la ansiedad y la presión? Porque algo que yo he entendido es que quizás todo este proceso puede empezar muy bien, pero poco a poco puede comenzar también a torcerse sin que nos demos cuenta. Y no hablo de torcerse por fuera, sino por dentro. Y cuando hablo de esto, pienso en otro versículo que de verdad se ha vuelto muy real para mí, y es Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque al final, obviamente, lo que está pasando dentro de mí termina afectando todo lo demás y todo a mi alrededor. El cómo opero, el cómo reacciono, el cómo vivo y siento este proceso. Entonces, obviamente, más que seguir mejorando en el trading o mejorando técnicamente, siento que también estoy aprendiendo a cuidar lo que está pasando dentro de mí mientras todo ese proceso sucede. Y miren que últimamente he escuchado esa expresión de opera desde la paz, operar en paz, pero siento que operar en paz no es tener esa estrategia perfecta que tú puedas ejecutar, sino que es lograr aprender a manejar todo lo que pasa dentro de ti y a no perder a Dios en medio de ese proceso, porque al final esto no es solo aprender a hacer trading y ya, se trata también de aprender a construir una vida y a no perder lo realmente importante en todo ese camino. Así que si tú también estás en este proceso, anímate a contarme cuáles son esas cosas que también te están ayudando a operar desde la paz y a cuidarte internamente en todo este camino. Ya saben que nos vemos el otro jueves.